Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Edwin Gómez Camacho, soy estudiante del programa de Licenciaturas en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Para el día de hoy voy a abordar acerca de la pedagogía crítica. También voy a hacer uso de las diferentes versiones y posturas dadas por el filósofo Paulo Freire. Dice que fue un famoso pedagogo que nació en Brasil en 1921 y murió en 1997. Una de las frases más destacadas fue la educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, educación y cambio. ¿Qué es la pedagogía crítica? Según Freire, significa imaginar la alfabetización no solo como dominio de habilidades específicas, sino también como un modo de intervención, una manera de aprender y leer la palabra como base para intervenir el mundo. También se llama pedagogía crítica porque responde a varias visiones y corrientes teóricas sobre los aspectos sociales, culturales, políticos y educativos de la escuela. Entonces, la pedagogía crítica como tal dice que la pedagogía pues es el arte de enseñar, ¿cierto? Enseñanza y aprendizaje. Entonces quiere decir, la pedagogía crítica pues, o sea, condena a la pedagogía bancaria, pues ya que tradicionalmente se utilizaba mucho la escuela tradicional, que era muy notorio, ¿cierto? En el que el educando o en el que el educando pues era como el más, bueno, el que no sabía nada. Mientras el educador, pues, era el que sabía, tenía que hacer como el educador le mencionaba. Entonces, esta pedagogía crítica, pues, o sea, se basa en promover las capacidades y habilidades que el educando posee, ya que, pues, o sea, con este método de la pedagogía crítica y la educación moderna que se ha venido practicando, presentando, pues, hay mayores personas que forman con valores éticos, con pensamiento de investigación, de filósofo, y para poder realizar o desarrollar una situación. También se forma autónomamente. Bien, educación bancaria. Como hace rato decía, pues dice que según Pablo Freire define como la relación vertical en donde el educador deposita el conocimiento para que lo memoricen y acumulen. Entonces, pues, la educación bancaria como tal es aquello de metodología de la escuela tradicional que utilizaba, en donde el educador era, o sea, el protagonista, quien daba las clases, era quien daba las órdenes, quien tenía que decir cómo hacer y cuándo hacer. Y el estudiante, pues, era como un robot, o sea, hacía lo que el educador, pues, le mandaba. Para ello, pues hay una frase célebre del filósofo Freire. Dice, nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa así. Los hombres se educan en comunión. Quiere decir, las personas pues nos educamos en comunión, ¿cierto? En comunión quiere decir en la forma de ver, en la forma de observar, en la forma de hablar, de dialogar, entonces vamos educando. Educación como tarea política. Quiere decir, la educación es un acto político porque nos permite pensar nuestras prácticas y nuestros objetivos en función de los niños y jóvenes a quienes enseñamos cada año y a su vez los docentes ayudamos a los estudiantes a ser sujetos críticos y a analizar su realidad para cambiarla. En efecto, la política es el alma de la educación y lo explicita Freire cuando afirma que las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder prevalentes en la sociedad y porque además la educación. Entonces quiere decir, la educación y la política van ligados. ¿Por qué? Porque la política como tal es el arte de gobernar. Y para gobernar, pues se hace necesario de pedagogía y la educación, ¿cierto? Ya que sin la pedagogía, o sea, pues cómo se gobierna una nación, un grupo o un pueblo. Y ahora quiere decir la política también va ligado con la educación, ya que la política es el arte de gobernar, es la forma de escuchar, ya que en la política pues se hace necesario de los valores. Entonces, teniendo valores, pues se forma un estudiante con valores y cualidades éticos que organicen la sociedad. Educación liberadora.
Paulo Freire propone la educación liberadora, la misma que debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, sujetos que intercomunicados juntos aprenden, juntos buscan y construyen el conocimiento a la medida en que sientan que tienen un compromiso para hacerlo, la libertad y la capacidad de crítica. Quiere decir, la educación liberadora, pues, es la educación en donde que ambos participan, el educando y el educador, por medio de un diálogo. Ahí aquí especifica la palabra diálogo, ya que, o sea, pues para realizar o dar solución a un conflicto o a una temática, pues se hace necesario diálogo entre los dos y pues los aportes de los dos son válidos. La práctica educativa es una investigación participativa, acción, reflexión, acción. Quiere decir la práctica educativa como tal, pues, según las teorías dadas por el filósofo Freire, dice que se requiere de reflexión, acción. Entonces quiere decir, como tal, entre el educador y el educando se hace necesario de estas acciones, la reflexión, acción. Dice reflexión porque para dar solución a a un conflicto o a una cuestión, pues se hace necesario pensar, decidir y hacer y actuar, ¿cierto? La escuela es espacio cultural y autotransformador de la educanda. Quiere decir, la escuela como tal es el espacio para poder desarrollar las habilidades que el estudiante posee, como también para poder fomentar los conocimientos, pues, de las personas que saben, pero que el educando, pues, sea partícipe de sus opiniones, de sus preguntas, inquietudes. Gracias para todos y para todas.